¿Se ve lo que estoy compartiendo, no? Sí. Y parece que sí. Sí se ve, profe. Sí, se ve. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a hacer primero un breve repaso de lo que es la comunicación. ¿Ya? ¿Qué es para ustedes la comunicación? ¿Qué me podría dar una pequeña definición? Lo que emplean los seres vivos para poder así interactuar. ¿Ya? Transmitir un mensaje. Informar Ya, sobre la situación ¿Ya? dentro del cuerpo como fuera de él para saber la situación. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo con...? Puede ser también como la habilidad que tiene el ser humano ¿Ya? a través del diálogo y poder comunicarse en sí, porque igual no todos los seres vivos tienen la posibilidad de hablar, po, pero sí pueden transmitir cosas, pero no como nosotros que tenemos la capacidad de poder a través de la voz, algo así, comunicarnos, ¿Ya? hablar en sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, la comunicación en sí es un proceso, ¿ya? Y es un proceso mediante el cual somos capaces, ¿no es cierto?, de transmitir y recibir información, ¿ya? Ese es como el concepto más básico de la comunicación. Es un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos información. Esta comunicación tiene ciertos elementos. ¿Se recuerdan cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, eso, ¿no? ¿Ya sí? ¿Sí? Tenemos el emisor, ¿no es cierto? ¿Y quién es el emisor? Ahí mirando el monito, ¿qué me podrían decir? ¿Quién es el emisor? Transmisión El que también. da el mensaje, El que El que entrega entrega el el Ya, mensaje, la el que información. entrega el mensaje. Después tenemos al receptor, Ay, quien recibe el mensaje. el que recibe el mensaje. Ahí yo puse una monita ahí con un teléfono un poco antiguo, sí, que está recepcionando el mensaje. Después tenemos el contexto. ¿Qué sería el contexto dentro de la comunicación? Lo que lleva el mensaje. No, ¿De qué trata el mensaje? no. ¿De qué forma entregamos el mensaje? La situación. Tampoco. Falso, falso. O sea, por ejemplo, si es un discurso o es una presentación. ¿Eso? No sé. Lo que pasa es que el contexto en sí, La o el situación. referente, es el entorno físico donde se va a desarrollar la comunicación. ¿Ya? O sea, de alguna forma lo que mencionaban recién, tienen razón. O sea, para poder hacer un discurso o una entrevista, ¿no es cierto? Importante es saber en qué contexto estoy, dónde estoy inmerso. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a una entrevista de trabajo, el lenguaje que voy a usar va a ser mucho más formal, ¿no es cierto? Si estoy con amigos, por ejemplo, estoy en el estadio, ¿no es cierto? El contexto es un contexto bien especial, donde hay, ¿no es cierto?, personas que están a lo mejor hablando fuerte, que están gritando, entonces ahí voy a necesitar, por ejemplo, para que me escuchen, hablar más fuerte, ¿no es cierto? Y un lenguaje, si estoy con amigos, un lenguaje a lo mejor mucho más coloquial. O sea, el contexto es la situación en la cual estamos inmersos, o el entorno físico que rodea esa comunicación. Después tenemos el código. ¿Qué sería el código? ¿Es lo que forma el mensaje? No, sino que el código es el lenguaje, o sea, lo escrito o lo hablado.
O sea, en este caso sería el lenguaje español. Ese sería el código. ¿Ya? Pues tenemos el mensaje, que es lo que vamos a transmitir, que puede ser ideas, ¿no es cierto? Distinta información, etcétera. Todo lo que queremos transmitir. Pensamiento, ideas. El canal es el medio a través del cual yo voy a transmitir ese mensaje, ¿ya? Y puede ser el teléfono, ¿no es cierto? Internet, una carta, un correo electrónico, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer un breve ejercicio. Dice, Ricardo le declaró su amor a Lorena el día lunes 20 de mayo en la sala de clases. ¿Quién sería el emisor ahí? Ricardo. Ricardo. Esperemos que no sea ¿Receptor? soldado caído nomás. ¿Receptor? Lorena. Lorena. O sea, Lorena. Lorena, sí. ¿Ya? ¿El contexto? Sala de clases. En la sala de clase. ¿Ya? ¿El código? La declaración. español. Así ¿Y es. el mensaje? La declaración. Le declaró su amor. Entonces ahí está Esperemos que no, emisor Ricardo, esperemos que no sea el receptor Lorena, mensaje, declaración de amor, el contexto en la sala de clases, el código es el idioma y el canal, a través como es oral, ¿no es cierto? El canal, el aire. Al aire libre. esperemos Otro que no ejemplo. sea soldado caído nomás. Ya, segundo ejemplo. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Las noticias? Noticias, leyendo noticias. Se me adelantó. ¿Las noticias? Ya, noticias de economía. El emisor El diario. El empresario. No, el diario. El diario. ¿ya? ¿El diario o el empresario? receptor. Empresario. El diario. El diario. El diario. El diario. El diario, porque Leámoslo el bien. diario Dice, está un leyendo. empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. El ¿Quién está empresario. ahí? ¿Pero qué está haciendo el El empresario está empresario? recibiendo el mensaje que está escrito en el diario. Entonces el emisor sería Claro. por lo menos la editorial. Decía, Bien, El diario es el que está. claro, el diario el que está emitiendo el mensaje y el empresario es el que está leyendo la información de economía. O sea, Bien. el empresario no juega. ¿Ah? Sería el diario sería entonces el receptor. No, pues el emisor es el emisor, perdón, es el diario. Y el Ya. receptor, el que está recibiendo la información o las noticias de economía, es el empresario. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, la forma como está redactado hay que leerlo bien, porque tiene una pequeña pillería. Si uno lo lee mal, se puede confundir. Ya. ¿Qué nos falta? El contexto, en la La oficina. oficina. la oficina, ¿ya? Y el código, En lengua española. ya. Miremos, dice el emisor el diario, el receptor el empresario, el mensaje son noticias de economía, el código la escritura o el lenguaje verbal, ¿ya? El canal el papel y el contexto la oficina. ¿Sí? Lenguaje verbal. Lenguaje verbal. Ahí vamos a ver la clasificación, lenguaje verbal, porque lo verbal, ahora lo vamos a ver, ahí está. Después tenemos los tipos de comunicación, ya tenemos lo verbal y dentro de lo verbal utilizamos, ¿no es cierto?, el lenguaje escrito u oral. Ah, por eso ya. ¿Ya? Que yo hubiera dicho O sea, lenguaje escrito, por eso. Claro. Decía verbal. Ah, ya. Entonces, el lenguaje verbal, porque de repente hay gente que piensa que verbal
es como solamente el oral, no, y el lenguaje verbal tiene que ver con el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Ah, ahí está entonces ya. Ah, Ahí genial. está esa es la clasificación. Yo- Después tenemos la comunicación de tipo no verbal, ¿ya? Y la comunicación no verbal tiene que ver específicamente con los aspectos kinésicos, que son los movimientos faciales y corporales que nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, mientras estamos comunicando, ¿ya? Después lo proxémico, que es la distancia que existe o que se establece entre el emisor y el receptor, ¿no es cierto? Es específicamente el uso del espacio. O sea, cada persona tiene un cierto espacio que ocupar y dependiendo, ¿no es cierto?, la situación o el emisor, de repente uno se está como que se aleja o no deja que esa persona se acerque, ¿ya? Oh, Un, un ejemplo, recuerdo haber ido en una micro en Santiago y subió una persona, un vendedor ambulante, vendiendo, que era inicio de año escolar, así que estaba vendiendo reglas, lápices, así como son unos kits. Esos kits traían reglas, lápices, o sea, bien bonitos los kits, pero la persona se presenta y dice eh, que él está vendiendo esto, que por favor lo ayuden, que acaba de salir de la cárcel. Entonces uno empieza a mirar a la gente de la micro y toda la gente como que empieza así como a arrinconarse y a pescar la cartera, el bolso, ¿te fijas? O sea, como que ahí uno establece una distancia, ah, eso es proxémico. ¿sí? O de repente simplemente como que tú no tienes mucha confianza en la persona, o a lo mejor por las características, entonces tú puedes pensar que quizás puede ser un delincuente si te encuentras con alguien. A propósito de eso, ayer estaba mirando en el Facebook, salía una historia de un abuelito, pero no era muy mayor, que parece que había perdido el trabajo y se había dedicado a vagar por las calles. Entonces, como que su hijo y sus nietos no lo querían recibir porque él estaba todo, o sea, súper chascón, sucio. Entonces, como que nadie se le quería acercar porque seguramente al mirarlo parecía un pordiosero o un delincuente, ¿sí? Entonces después aparecía ahí una ONG que como que se preocupaba de ir apoyando a las personas en situación de calle. Entonces apareció una persona que o sea, recibió, lo acogió, eh, lo bañaron y le cortaron el pelo. Entonces el abuelito quedó, pero, o sea, súper bien, ahora sí que, y creo que empezó con un trabajo, que era, el trabajo que tenía era como de ser guía turístico en la ciudad. Ya, pero ¿por qué me refiero a ese ejemplo? Porque ahí está lo proxémico, o sea, la gente evitaba acercarse a este abuelito porque estaba sucio, con el pelo largo, y andaba vagando, entonces uno piensa al tiro que un delincuente, ¿te fijan? Eso tiene relación con lo proxémico, que es la distancia que se establece y el uso del espacio. Cada persona tiene un espacio como definido y no deja que cualquier persona entre a ese espacio. Eso es lo proxémico entonces, que tiene que ver con la comunicación no verbal. Después tenemos lo icónico, que son representaciones gráficas. ¿Quién me podría mencionar alguna representación gráfica que, que habitualmente ustedes ven en la calle o en los lugares donde andan? Las pancartas de elecciones. ¿Los letreros? Ya, claro, los letreros, sí. Pero hay un letrero que yo siempre lo recuerdo porque es como bien representativo de lo icónico. Por ejemplo, los carteles de no fumar. Ah, Esas ya. son representaciones gráficas.
¿ya? Ah, El no fumar, ¿las señales de tránsito? las señales de tránsito, aunque las señales de tránsito son icónicas, pero también tiene algo del siguiente nivel que son de señales, que son acuerdos sociales, pero son representaciones gráficas. Y un ejemplo de una representación gráfica que siempre lo doy porque a mí me sorprendió mucho. Hace como 3 años, yo tengo un sobrino de 5 años, y hace 2 años fuimos de vacaciones a Iquique. Entonces estábamos en la piscina, él estaba con su flotador porque le encanta el agua, y habían unos niños en la piscina que empezaron como a tirarse agua, a saltar en la piscina, se tiraban piqueros, andaban como empujón, entonces como que la piscina no era muy grande, la del hotel, entonces como que ahí le empezó a molestar a él que le caía agua, o sea, estaba como muy, muy complicado. Entonces de repente me dice, tía Pau, esos niñitos que están ahí están cometiendo, están cometiendo así como, no fue la palabra infracción, pero están cometiendo un error, una cosa así. Y yo le digo, ¿por qué? Porque aquí, en esta piscina, no se puede hacer piquero, no se puede tirar agua, y no sé, esas cosas están prohibidas en esta piscina, me dijo. Y yo le digo, ¿y cómo sabe eso, Santino? Tía, pues si ahí dice. Y de repente miro, y en un ladito de la piscina, con unos monitos, que es lo icónico, ¿no es cierto?, aparecía ahí que no se podía, o sea, los monitos representaban como que no se podían estar tirando piquero, que no deberían estarse tirando agua. Y eso es, pero, o sea, él con 3 años no sabía leer, pero al mirar ahí estas representaciones, él se dio cuenta inmediatamente que en esa piscina no se podía hacer esas cosas. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho porque yo ni siquiera me había fijado en ese letrero. ¿Me fijan? Entonces esas son las representaciones gráficas, o de repente en los colegios o en algunas oficinas donde aparecen letreros, por ejemplo, del tipo de escalera, ¿no es cierto? O de repente monitos que dicen, no sé, pues, para subir, apoyarse en la baranda, etcétera, etcétera. Esas son las representaciones gráficas. ¿Sí? Sí. Después tenemos lo no verbal de tipo o comunicación de tipo de señales. Las señales, ¿no es cierto?, son de acuerdo social. ¿Qué señales o acuerdos sociales ustedes conocen? Lo que usted dijo de tránsito, como el pare. Claro, sí. ¿Qué otras? Hay Las líneas. varias. Sí, pero lo que pasa es que lo no verbal no tiene escritura. Profe, eso cuando uno está en la micro y sale como no fumar, y sale Sí, como... Eso igual sería... claro, pero ese es más icónico. es más icónico. Ah, ya. Sí, Se parecen harto esos dos, como que sí, tienen... pues, sí. Mm. Pero, a ver, les voy a refrescar la memoria. Acuerdos sociales. Por ejemplo, los colores ¿No era de que 21? usan los bebés. Ya es que rosadito para las niñitas, celestito para los niñitos. Ah, de eso. No me acuerdo. ¿Ya? Eso igual ahora ha cambiado un poco, pero antiguamente era así, o sea, como que lo celeste para los niños y lo rosado para las niñas. Y yo, bueno, cuando yo nací, en esos tiempos no había como ahora que hay tanto adelanto. O sea, no estoy tan viejita, pero igual todavía, o sea, mi mamá no me pudo ver en 3D. Entonces creo que ponían así como una especie como de bocina
o una cornet, una cosa así en la guatita, como para escuchar si es que estaba el bebé o no. Ah, sí, Entonces mi mamá pensaba que yo iba a ser niño. Entonces me compró todo celeste y blanco. porque era niño, claro. Y era niñita. Así que yo tuve que usar celeste y blanco. Ya, porque era como así, como que son los acuerdos sociales. Después, otro acuerdo social, cuando las personas se casan, y la novia tiene que ir de blanco, Ah, ya. ¿ya? Que algunos dicen de blanco la patúa, ¿ya? Entonces, también, ¿dónde va en la mano, dónde va el anillo? Ya si va en un dedo significa que está comprometida, si va en otro dedo que está casada, ¿ya? Después, los funerales, que uno usa negro, ¿no es cierto? Que el luto. Antiguamente era como mucho más estricto, fallecía un familiar y las personas estaban mucho tiempo, un año a veces de negro, Las viudas tenían que estar de luto toda la vida. claro. Sí, pues de repente se nota, o sea, en las películas o en las Antiguas. novelas que son de época, por ejemplo, que en el verano estuve viendo El Sultán, y el sultán ahí, bueno, eran como muy, o sea, cuando eran viudas estaban de negro entero, riguroso, Y como que se conocían, esas son viudas, decían. claro, claro, así como para identificarlas bien. Ya después, ¿qué otros acuerdos Profe, sociales? Sí, entonces, ejemplo, el abrazo para el año nuevo también sería. claro, Ah, ya. claro. Son todo de tipo no verbal y O tiene que sea, ver con profe, Ah, acuerdos sería, por sociales. ejemplo, las tradiciones, si lo tuviéramos que englobar. Claro, sí, podríamos englobarlo en eso. Bien, son como todas las tradiciones que... Ahora, obviamente que en la actualidad como que igual hay tradiciones que se están rompiendo un poco, a pero eso, a eso. sí, O sea, ahora actualmente las señales se están actualizando. Hay muchas cosas sociales que se están actualizando, claro. Pero, ¿verdad? por ejemplo, claro, y hay algunas que están ocurriendo o apareciendo ahora poco. Por ejemplo, el tema de que uno cuando saluda a las personas, ¿no es cierto?, se da la mano. Ahora con esta cosa del COVID nos estamos dando el codo. O la mano si es que, fija, porque tenemos, o sea, va cambiando, de alguna manera, dentro de la comunicación va cambiando el contexto. Entonces, dependiendo del contexto, todo se va modificando. ¿Sí? A ver, ¿qué otro lenguaje gráfico? Por ejemplo, antiguamente, estoy hablando como yo era muy chica, en todo caso, aquí había o sea, hay una cantante y que ahora se dedica como a la locución, que es la Patricia Maldonado. ¿Por qué la saco a colación a ella? Porque cuando ella se casó, por los años 70, se casó de negro. Ahora, todo el mundo se casaba de blanco y ella se casó de negro. ¿Y por qué se casó de La, negro? Porque dijo que ella no Quintrala, era... Ah, la Quintrala. no, esa es la Raquel Argandoña. Ah, Pero son amigas. Ya me cayó mejor la profe. Claro, pero ¿por qué o sea, son los acuerdos sociales, ¿por qué lo tomo en cuenta? Que el acuerdo social es que las damas No, se no, esa es la casaran, ¿no es Raquel cierto?, de blanco. ya. Y ella dijo que no, porque ella dijo que no era pura. Entonces, Pero son amigas, así que sí. Sí. Claro, entonces ella dijo que no era pura y por eso se casó de negro.
¿Ya? Ahora como que eso ya no se, incluso yo he visto que en algunas tiendas, hay una tienda aquí en Angamos, en la avenida Angamos, que hay una tienda de ropa de novia. Y de repente he visto yo vestido rosado, por ejemplo. También he visto vestido de novia burdeo. Es que lo vi en la casa de novia que está aquí en la calle Osa. Una amiga se casó de rojo. ¿Ves? De rojo. Claro, por ejemplo, en Turquía, como que los matrimonios cuando se casan siempre van de rojo. Sí, eso es como distinto a lo... O sea, no, creo que van de rojo cuando es la pedida de mano. Creo que una Hay cosa algunos así. países africanos que, por ejemplo, la novia va vestida de un color y las damas de honor van vestidas de blanco, en algunos lugares de África. Claro. Claro, aquí normalmente es, o sea, O en y si Japón uno va a con un matrimonio, tiene que ir, con la los única que yukata. puede usar blanco es la novia. Las invitadas no pueden usar blanco. O en Japón con los yukata exageradamente pesados que deben tener las novias. ¿Cómo? En Japón la novia tiene que estar vestida con un yukata, que es como un tipo de bata ceremonial así para algunas. Y en el momento, y si es para casarse, tiene que colocarse más accesorios que cualquier novia. No, son esas Literalmente son se viste señales o pesada. acuerdos sociales. O también, recuerdo otro también, que cuando, bueno, se casan, ¿no es cierto? Y después el novio tiene que tomar en brazos a la novia y entrarle a la casa o a la habitación. ¿Y tirar el ramo es igual una señal o nada que ver? También, ¿De acuerdo? Eso se supone que era para transmitir la suerte que hubo en la boda. claro, esos son todos de ejemplos de comunicación de tipo no verbal. Ya después tenemos el lenguaje gráfico que está dado específicamente por los jeroglíficos, ¿no es cierto? Los jeroglíficos son las pinturas rupestres, ¿no es cierto?, que nos han dejado los hombres de la prehistoria, ¿no es cierto?, que ahí indican a través de estos dibujos cómo era la vida. O también todas las pinturas, los jeroglíficos que nos dejaron los egipcios. Y ahora en la actualidad, los jeroglíficos, por ejemplo, cuando hay personas que pintan las calles, ¿no es cierto? Eso también serían como especies de jeroglíficos, ¿no es cierto? Profe, y las Los pinturas, grafitis. Las pinturas rupestres, se me adelantó uno. igual Las pinturas rupestres también. cónico. Sí. ¿Ah? No escuché. Profe, y los cuadros, las pinturas. También serían representaciones. Eso no es lenguaje gráfico, es como más gráfico, o sea, más una representación, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, recuerdo. Si es representación, sería icónico. Cónico. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo, esas cosas de la vida, tuve la oportunidad de conocer el museo en Santiago, el Museo Colonial, que está en la Alameda, que hay una iglesia ahí, la iglesia de San Francisco. Y adentro de la iglesia hay un museo. Yo viví ahí. ¿Quién? Yo viví ahí. Ya. En Miguel vivía ¿Alguna en la vez fuiste iglesia. al museo? No, viví ahí 3 años, en la iglesia. En el museo. Ah, Y conozco el museo. Sí. Después se ya. descongeló, Fui congeló y siguió fui la iglesia. seminarista, entonces viví ahí. Ya. Entonces lo conoces bien. Yo en una oportunidad tuve de pasear, a ver, les cuento la historia. Lo que pasa es que yo tenía una amiga
que su hermano se iba a casar con una chica extranjera, era argentina. Entonces estaban en todos los preparativos del matrimonio y el hermano de la novia, que era argentino pero que vivía en Alemania, miren, el medio enredo. O sea, ellos eran de nacionalidad argentina pero habían vivido mucho tiempo en Alemania. Y incluso el hermano de esta niña trabajaba en Alemania y era químico, si no mal recuerdo. Entonces me pidió si yo podía pasearlo por la ciudad de Santiago, aunque yo era antofagastina, así que no entendía mucho. Y con otra amiga decidimos como que servirle de guía turístico Entonces él nos pidió que lo lleváramos al museo. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿y por qué lo saco a colación? Que ahí empezó a ver distintas pinturas, ¿no es cierto? Las distintas pinturas que hay ahí de las épocas. Incluso está ahí el premio de Gabriela Mistral, está ahí en el museo, el premio Nobel. Y tiene como una como sala especial. Bueno, y cuando empezamos a ver las pinturas, él empezó a hablarnos de los tipos de colores. Por ejemplo, que era el rojo, no sé, podía ser un rojo más azulado, un rojo tanto, y él empezaba a señalar lo que era de los tipos de las épocas. No recuerdo bien, pero era algo así como en el siglo XIX. Claro, esta pintura es del siglo XIX porque se manifiesta el color rojo que tiene Y yo la verdad es que quedé asombrada, o sea, cómo él podía reconocer tantas cosas en una pintura. ¿Sí? Me sorprendió mucho porque el chico era químico. Entonces yo decía, ¿qué tiene un químico? O sea, para mí un químico no tendría por qué saber esas cosas. Pero debería de ser porque, o sea, las personas cultas deberían de saber de todo tipo de cosas. Y eso tiene que ver también con las representaciones gráficas. Incluso recuerdo también que empezó a analizar la estructura de la iglesia en sí y el tipo de arco que tenía. Eso fue o sea, yo quedé pero impresionada, porque decía, ¡oh, pero qué culta la persona! Y eso también tiene que ver con el tipo de comunicación no verbal. O sea, lo que nos está entregando el pintor es una representación gráfica, está comunicando algo. ¿Sí? Bueno, finalmente tenemos lo musical, que son melodías que crean ambientes. Profe, ¿Ya? ¿Sí? miren lo que le estoy mostrando por la pantalla. A ver. Veo. No. A ver. ¿Ya? ¿Ve eso? Es una pintura rupestre o jeroglífico Sí. del Médano, que está acá en Antofagasta, casi camino a Tocopilla. O sea, a Taltal, disculpe. Ya. Por Mira. Es muy sorprendente ahí porque se ve... ¿Esa no es así. de la cueva más antigua que tenía en Latinoamérica, creo que era? La cosa es que en ese lugar hay muchos jeroglíficos, hay ballenas, cosas así, hechas por los habitantes de esa época, Los changos. en la piedra. Ya. Mira. ¿Ve? Qué interesante. O sea, no. Eso es lo que, claro, esos son lo que hablaba yo de los jeroglíficos, que son, o sea, los antepasados, los habitantes de la prehistoria, ¿no es cierto?, nos dejaron toda esa... Ay, perdón. Todas esas representaciones para ir visualizando cómo era la vida de ellos. Qué impresionante, ¿eh? Da la impresión que ese es como un animalito, ¿no es cierto?
Sí, hay ballenas como lo que más cazaban en ese tiempo. Claro. O veían también embarcaciones, sus canoas, también las dibujaban. Claro. Qué lindo. Impresionante. Bueno, pasamos entonces a las melodías que crean ambiente. A ver, ¿qué melodías Oye, ¿dónde viene yo no vi? conocen que van creando ambientes? ¿Se ve o no? No, yo por lo menos no No. lo veo. No está No, compartiendo. no veo. No, se Deje dejó de compartir. compartir pantalla cuando la... Sí. Ahora sí. ¿Ya? ¿Qué melodías ustedes conocen que son capaces de crear ambientes? La música de ascensor. ¿La música de qué? De ascensor. ¿Cómo eso? Que hay algunos ascensores que literalmente tienen una música para generar que no haya como un ambiente ni solitario ni Ah, como tenso en los ascensores, porque hay gente que le tiene La pánico. música clásica. ya, claro. O sea, por ejemplo, si uno va a un Claro. restaurante, claro, le ponen música clásica como para, no sé, una música más suave, a lo mejor una melodía más suave, para poder ¿Dónde es? almorzar y que se haga bien la digestión, ¿no es cierto? Música ambiental. La Claro, música que le ponen a los bebés también puede claro. O ser. sea, son melodías que pueden ir creando ambientes especiales, ¿ya? Por ejemplo, en las películas, ¿ya? Yo no me... Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, cuando ingresa Lord Vader, o sea, no le pone música de cumbia cuando entra, sino que Lord Vader tiene una música especial, ¿no es cierto?, que crea así como, Creo que hay memes de que le colocan música de cumbia. ya, claro. Pero eso, porque esas melodías se crean en el ambiente, ahí viene esta persona, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? O de repente en las películas cuando ponen, o en las novelas, cuando alguna situación así de tristeza, ponen la música de la lista de Schindler, ¿sí? Entonces, esas son las melodías que van creando ambiente. Ya eso también está dentro de lo no verbal. Entonces, tenemos que lo no verbal incluye lo kinésico, que son los movimientos faciales, lo proxémico, que es la distancia que se establece en el uso del espacio, ¿no es cierto? Lo icónico, que son representaciones gráficas, las señales, que son acuerdos sociales, el lenguaje gráfico, que son los jeroglíficos, y lo musical, que son melodías que van creando ambiente. Además de estos dos tipos de comunicación, tenemos la comunicación de tipo paraverbal, que tiene que ver específicamente con el volumen, el ritmo, la entonación, las repeticiones, los enlaces, las pautas y los énfasis. ¿Como esto? ¿Mm? ¿Como esto? Eso para las melodías que crean ambiente. Sí. Sí, 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 súper. Perfecto. Ya. Y lo El, paraverbal, como le iba el que sabe qué diciendo, canción es tu infancia. ya, bonita. Sí. Ya. Y bueno, finalmente tenemos lo paraverbal, que, como les decía, tiene que ver con el volumen, el ritmo, la entonación que uno le va a dar al mensaje, ¿no es cierto? Las repeticiones, los enlaces, las pausas, los énfasis. Generalmente lo paraverbal en el lenguaje escrito se identifica específicamente con los signos de puntuación, los signos de exclamación, ¿sí? Y esto paraverbal hace que la comunicación verbal, es decir, lo oral y lo escrito, mejore.
O sea, se puede entender mejor. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Dice, señala el tipo de lenguaje de las siguientes situaciones. ¿Ya? Una amiga te escribe una carta. ¿Verbal, no verbal o paraverbal? Verbal. ¿Por qué? Verbal, porque está escrito. Verbal escrito. Bien. Verbal, Tu madre te da un abrazo. No verbal. no verbal. No verbal. De tipo ¿De tipo? kinésico. Sí. ¿No es cierto? Sí. Bien. Las señales del tránsito. Icónico. No verbal, icónico. icónico. Sí. No verbal icónico, sí. Bostezas mientras escuchas una conferencia. No verbal. ¿No verbal? ¿Verbal? Kinésico. Ah, ¿Cierto? cinésico. Claro. Estás bostezando, quiere decir que estás demostrando que tienes sueño, ¿no es cierto? O bien que tienes sueño y que Me está acordé cuando aburrida la estuve en una charla conferencia. de historia y me quedé dormido. O sea, no estaba muy interesante la charla seguramente. Estaba interesante, pero yo tenía mucho sueño, estaba muy cansado. Fuimos 3 compañeros que teníamos las mejores notas en historia y uno de ellos se sentó al lado mío y cuando me estaba quedando dormido el otro me golpeaba así para despertar. Ay, qué terrible eso. Y ahí está Estás molesto cuando te das luchando sueño, un con el evento tan sueño. importante. Ya, siguiente. La cara se te pone roja ante una situación vergonzosa. No verbal. Kinésico. No verbal kinésico. Ya, claro, porque tiene que ver con el movimiento, específicamente también los movimientos de la cara. Después metes un gol y haces el gesto del mago Valdivia. ¿Icónico? ¿No verbal icónico? No, No. ¿Kinésico? ¿Kinésico? kinésico, claro. ¿Y qué pasa si yo le agrego a eso, dice, metes un gol, haces el gesto del mago Valdivia y gritas gol, gol? Social. Paraverbal. Claro, ahí sería para verbal, ¿no es cierto? Sí, porque está exclamando el gol. Claro. Bien, estoy haciendo énfasis. Ya, en la siguiente situación comunicativa, señala los elementos verbales, no verbales y paraverbales. Entonces, en la primera aparece una amiga de Carlitos Brown que está con la cabeza en el escritorio y una Z. Sebastián. Exacto. ¿Qué? ¿Qué tipo de comunicación se da ahí? ¿Verbal, no verbal o paraverbal? No verbal. No ¿Ya? verbal. ¿Ya? ¿No verbal de tipo? Podría ser kinésico, ¿no es cierto? Sí. Porque la niña así como que está bien. ¿Y la Z? Esa Z. ¿Lenguaje gráfico? ¿Icónico? No. Sería paraverbal, ¿no es cierto? Por dar un ruido, ¿no? De como que está Claro, durmiendo. porque es como, claro. Y también sería, y desde el punto de vista, o sea, si la estuviéramos viendo en físico la niña, pero a través de también podría ser, claro, icónico, pues la Z está representando que tiene sueño. Y uno típico en el celular, en los emojis, cuando uno dice buenas noches, aparecen las Z, ¿cierto? Es como que la representación de que uno tiene sueño o se va a dormir. ¿Ya? La segunda dice, estoy despierta. Verbal. Para, Eso es paraverbal. paraverbal.
Hay algo de verbal, ¿no es cierto? Porque igual está escrito ahí. Verbal es vocal, sería en eso también. Por la parte verbal. ¿Ya? Y lo no verbal sería de tipo, El volumen, la entonación. ya, eso sería paraverbal. Sí. Y no verbal, no, pero y no verbal, ¿hay algo de no verbal? Yo estoy viendo algo no verbal ahí. El kinésico, El kinésico, ¿no es cierto? Y hay como unas rayitas. sí, Y cuando esas se pone rayitas, rígida. y esas rayitas están indicando que está en movimiento, ¿no es cierto? Sí. Y el pelo también. Así como. Ya. Y la última, ignorante, desorganizada, inestable, incierta, insegura, pero despierta. Mm, Verbal. ¿Ya? Verbal. ¿Sí? eh, ¿Qué pasa con los signos de exclamación? Paraverbal. Verbal. Ya, claro, porque ella está expresando, ¿no es cierto? Sí. Oiga, El volumen, Claro, eso es paraverbal, sí. ¿y tiene algo de no verbal en cuanto a la parte social? ¿Por La qué? actitud que tiene ella. Señales, Ya, puede ser por la actitud. porque ella obviamente que está en actitud, pero para que las personas no piensen que no está tomando atención, pero igual está como apagada. Está Ya, como para mantener una postura de estudio, pero realmente no está como pendiente, ya, Claro. claro. ¿Sí? como muchos. Bien, buen análisis, me gustó. Siempre salen cosas nuevas cada vez que presento este dibujo. Ya. Aquí, en este ejercicio, vamos a identificar los elementos de la comunicación y los tipos de comunicación. Entonces, la primera dice, José se levanta y da los buenos días a su esposa. ¿Cuál sería el emisor ahí? el emisor, José, 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 receptor, su esposa. la esposa, el mensaje, Buenos Buenos días. días. ya, el saludo, ¿no es cierto? El código, Español. ya, y el contexto, ¿Será en el hogar? Pasa. ya, sí, Que no dice, pero me claro, imagino pero que uno, sí, asume uno que lo puede inferir a través de la frase en sí. Ya, ¿cuáles son los tipos de comunicación que podríamos encontrar en esa primera oración? Verbal. verbal, pues, saluda a la esposa, habla con la ¿Ya? esposa. Y, No verbal, que es kinésico. ¿ya? ¿Y paraverbal? Paraverbal puede ser cuando dice buenos días y uno como Claro, que sí, con buenos días, porque uno igual lo va a hacer, seguramente lo va a hacer como con expresión con así. fuerza, ¿no es cierto? Con ánimo, con énfasis. Bien, segundo. Carlos revisa el celular y un recordatorio le avisa que tiene una entrevista de trabajo. Emisor, El celular. El celular. La notificación. sí. El receptor, Carlos. Carlos. El mensaje, El aviso de la entrevista de trabajo. el contexto, En su casa. ¿ya? El canal, ¿Cómo?
¿A través de qué recibe el mensaje? De la aplicación. Visual. Celular. El celular. El celular, claro. Ya. Tipos de comunicación. Verbal, No. porque él leyó, escuchó, Sí. ¿Ya? mensaje, teléfono, audio, no sé. Escrito. Verbal Ujú. escrito. No Ya. verbal. Puede estar igual no verbal kinésico. Es que Claro, imaginándome la porque escena. para revisar el celular igual uno está haciendo un movimiento. Claro. Mm, Eso como se ve, es como que lo más notable, ¿sí? mm. Ya. Siguiente. ¿Y para verbal cuál sería? ¿Cuál sería para verbal ahí? ¿No necesariamente que estén las tres cosas o siempre va No a haber? necesariamente, o a veces se pueden estar mezcladas también. Ah, ya. Ah, ya. Claro. Y también va, igual hay diferencia entre lo escrito y si yo lo estoy viendo en un video, por ejemplo. Sí. Igual es más fácil, por ejemplo, lo no verbal es más fácil verlo si yo lo estoy viendo en un video. Ah, ya. ¿Sí? Aquí Ya. uno pone Siguiente. nomás los escritos, ¿sí? ¿Mm? Aquí en los escritos uno supone que le da la entonación uno, ¿cierto? Una cosa así. Claro. Sí. Después Mitzi va a la habitación de su hermano Pedro y le dice, ya son las 10. Bueno, ahí ya está. Emisor, Eh, La bit. Mitzi. Sandra, porque Receptor, le manda el mensaje. Pedro. John. Pedro. Mensaje, que se levante. Ah, no, que son las 10. son las 10. Ah, El no, no, código, adelante. El español. ¿ya? El Español. contexto, En su casa. En la pieza. claro, puede ser en la habitación, sí. ¿Y qué me falta? Canal, Verbal. o sea, Por sí, aire. claro, bien. Ya, ¿Cómo? los tipos de comunicación, Ahí está. Verbal. ¿ya? Verbal kinésico. Paraverbal. Para ver, Para claro, verbal, por la entonación, ¿no es 10. cierto? Ya son las 10, claro. Ahí es más fácil de visualizar lo no verbal porque está escrito con los signos de exclamación. Bien, siguiente. Sandra le dice a John por chat, tomaré el bus a las 11. Emisor, Sandra. Sandra. receptor, Sean. mensaje, Tomar el bus. Tomar el bus. ya a las 11, ¿no es cierto? Ujú. Ya, el canal, ¿a través de qué le informa? A través del celular. chat. Ese sería el canal. Chat. ¿Sí? Ya, los tipos de comunicación. Paraverbal. Cuando Claro, tomar el bus, ¿no es cierto? cuando usted pregunta los tipos de comunicación, uno tiene que decirle verbal, no verbal, para verbal, o decir cuál es la verbal, cuál es la no verbal, cuál es la paraverbal. O sea, lo ideal es decir, o sea, verbal, no verbal, paraverbal, y también si pueden señalar de qué tipo, también Ya, estaría sí, bien. Sí, porque diría, sí tiene todas. claro. Pero lo Ya. importante ahí es que me digan por qué las tienen. Y claro, en donde dice Ya. tomaré el bus a las 11:30, ese es paraverbal porque está con signo también. Claro, ahí estoy haciendo énfasis. Exacto. Si dice Sandra, le dice, ahí está verbal. Claro. Verbal de tipo oral.
tipo oral, verbal de tipo Claro, oral. acuérdate que verbal se clasifica en oral y escrito. Escrito. Ah, ya. Y, bueno, lo no verbal podría ser igual el kinésico, por el movimiento. Acción de decirle, oye, son las de, toma el bus. Claro. Porque ahí no voy a estar, la persona no va a estar como estatua, sino que siempre hay un movimiento, ¿no es cierto? Va a mover los brazos, ¿no es Y cierto? se Tomar el dirige a bus. la... Claro. Ya, después Alejandra le dice a Armando por celular, ganamos el partido de tenis. Emisor, Alejandro. receptor, Armando. mensaje, Que Ganamos el ganamos el partido de canal, celular. celular. Y el código, El código en castellano. uh-huh. Ya. Los tipos de comunicación. 3, verbal, le dice Armando. ¿Ya? No verbal, bueno, el movimiento. Kinésico. No, por celular, por celular. Y ahí se ve paraverbal, pues ganamos el partido, la entonación. Claro. Bien, súper. ¿Ve qué fácil? Ya, y aquí rápidamente vamos a comentar lo que es la comunicación oral. Ya la comunicación oral, al igual que la escrita, ¿no es cierto?, se establece entre dos o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido, ¿no es cierto?, a través de un medio de transmisión físico. ¿Ya? Dice que tradicionalmente era el aire, pero hoy día podemos agregar al teléfono o podemos agregar videoconferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permite esta comunicación? Transmitir a la persona con la que hablamos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes. ¿Ya? Para realizar la comunicación oral siempre nos vamos a valer de la voz para poder reproducir los sonidos de la lengua, formar palabras, ¿no es cierto? Y por ende elaborar mensajes que van a contener esa información, la información que queremos transmitir a nuestro interlocutor. Las características, al igual que la comunicación verbal, ¿no es cierto?, tiene ciertos elementos, que son el emisor, el receptor, el canal, ¿no es cierto?, el contexto, y el contexto igual es importante porque va a definir el tipo de lenguaje, ¿ya? Y finalmente el código. Los géneros, bueno, la comunicación oral tiene algunos géneros, al igual que la escrita. Los géneros, el discurso, la conferencia, la conversación, la entrevista, el debate, el coloquio, la charla, la tertulia. Y esta comunicación oral tiene ciertas ventajas. Las ventajas principales son que existe una riqueza en su expresión por la combinación de sonidos que uno realiza, ¿no es cierto?, al enviar el mensaje. Por otro lado, tenemos obtención, ¿no es cierto?, de respuestas inmediatas. Y efectuar también aclaraciones en el momento, así como ampliaciones y modificaciones, de manera que el mensaje sea mucho más comprensivo. ¿Sí? Las desventajas. Esta comunicación tiene, al igual, o sea, tiene ventajas, pero esas ventajas también se pueden transformar en desventajas. ¿Ya? Desventaja dice que hay interpretaciones diversas. Lo que uno le pasa comúnmente en el celular, ¿no es cierto? Uno manda monito y a veces como que no todas las personas interpretan el monito de la misma manera. ¿No es cierto? Entonces a lo mejor se puede... Por ejemplo, a mí me ocurrió con un mensaje que aparecía en el Facebook, que aparece un monito que está abrazando un corazón. ¿Ya? Y dice, me importa. A lo mejor no todas las personas lo entienden igual. O el monito, por ejemplo, que aparece una caca, el monito esa caquita con ojo,
de repente igual se puede crear algún tipo de interpretación distinta. ¿Sí? El contenido es efímero. Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Y eso es típico que pasa cuando uno es pequeño y la mamá le dice abríguese porque se va a resfriar, uno no se abriga porque le entra por una orejita y le sale por la otra. Bueno, y finalmente uno se resfría. Pero por eso dice que es efímero el contenido. También otra desventaja es la irreversibilidad de lo hablado. O sea, si yo voy a tratar mal a una persona, después esa persona va a quedar con esa idea, ¿no es cierto? Porque eso a veces las palabras pueden herir sentimientos, herir susceptibilidades. ¿Sí? Como dicen por ahí, cuando un vaso se rompe, aunque uno lo pegue, ya no es lo mismo. ¿Ya? Después, otra desventaja es la posible distorsión y la falta de comprensión por diferencia en el lenguaje o registro. ¿Ya? Eso típico pasa con las personas extranjeras que han llegado a nuestro país. ¿Ya? A veces puede haber errores en la comunicación por falta de comprensión, porque hay diferencias en los registros, ¿no es cierto?, del lenguaje. Un ejemplo, una señora colombiana decía, hoy esta persona es guapa. Y yo decía, guapa, yo pensaba, porque nosotros el término guapo significa bonito, ¿ya? Pero ellos usan el término guapa como para decir que la persona es como que tiene fuerza, así como que tiene entereza, ¿ya? Después, otros ejemplos que ocurren en nuestro mismo país, ¿ya? En la zona, aquí en la zona norte, nosotros al pan le llamamos el pan batido. Pero uno va a Santiago y pregunta, ¿me da un pan batido? Y te quedan mirando. Porque allá se utiliza el término pan francés o marraqueta. Sí, sí, sí. Después recuerdo otra, yo fui a comprar pila de dedo. Me da una pila de dedo y me quedaron mirando. ¿Cuál es esa? Porque aquí a las pilas chicas le dicen de dedo. Se usa ahora las 3D, las 4A, no sé cómo es. Yo sigo usando siempre una pila de dedo porque no me aprendo los tamaños. ¿Ya? Después, otro típico, me da un Koyak, ya que es chupete. Otro, pero que es ultra conocido, me da un paquete de papel confort, esa es la marca, ¿no es cierto? La marca es confort, entonces me da un papel higiénico, pero la gente lo conoce como papel confort. Después la hoja de afeitar, ¿ya? La hoja me da una Gillette y la marca Gillette, o sea, es la marca eh, es la marca, no el, no se llama así, no que es la marca, ¿sí? ¿Qué otra distorsión o diferencia ustedes conocen? El de la nova. ¿Ya? Sí, también, ¿ah? Que toalla absorbente. Uno dice, me da una nova, claro. ¿Cuál otro?
¿Conocen algún otro? Eso en general, como que son los ejemplos que a mí se me vienen a la cabeza en este minuto. La idea para explicar cuáles serían las posibles desventajas. ¿Sí? Después los formatos de la comunicación oral. Está la de tipo espontánea, donde no hay un planteamiento claro, o sea, no hay un planteamiento ni una estructura ordenada, sino que está todo desordenado y yo me encuentro en la calle con alguien y lo saludo y no es que, o sea, uno no va a encontrarse con alguien y va a decir, ya, si yo me encuentro con alguien, primero lo voy a saludar, después le voy a... No, sino que lo que te sale en el minuto, ¿no es cierto? Es espontáneo, una cosa que no está estructurada. Después está la de tipo planificada. En ese tipo están las ponencias, las entrevistas pautadas, ¿no es cierto? El discurso puede estar ensayado también. Eso es cuando existe una planificación. Después hay otro tipo de formato que es el multidireccional, donde van a intervenir varios participantes que pueden ir hablando por turno. Y esos participantes pueden estar pauteados o no. ¿Ya? Y también está la de tipo unidireccional, donde no hay cambios de roles y un emisor habla a una audiencia que lo escucha. Que, por ejemplo, una conferencia. Y otras características de la comunicación verbal, que es de naturaleza dialógica, ¿no es cierto? El carácter efímero, las palabras las lleva en el viento. La capacidad es una capacidad natural del hombre, ¿ya? Porque el hombre cuando pobló, ¿no es cierto?, la faz de la tierra, empezó primero a comunicarse a través de chillidos y gruñidos. Y después, al tiempo, lo transformó en lenguaje escrito, ¿no es cierto?, cuando se inventó la escritura. Y que eso es la que da el origen a la historia, ¿no es cierto? Está la prehistoria y cuando se inventó la escritura pasamos de prehistoria a historia. ¿Sí? Entonces es una capacidad natural del hombre. Cuando nacen los bebés uno se da cuenta porque empiezan a hacer sonidos, qué sé yo, y después empiezan, gritan, ¿no es cierto? Y después empiezan ya a formar palabras, pero no es algo que uno los tenga que sentar a los bebés y enseñarle que tiene que hacer gritar, porque eso es algo innato, que viene del hombre. ¿Sí? Después tiende a la diversidad, lo que hablábamos recién, porque va a depender de los modismos, de las tendencias, ¿no es cierto?, las emociones. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, típico se usaba el gaya. Oye, gaya. Oye, ¿Ya? ayer, sí. Claro. Después otra decía, oye, gansa. Como que va pasando como que la tendencia va cambiando. Después otro que me acordé o sea, como algo así como especial que me sorprendió en mi sobrino. Porque un día estábamos jugando, yo juego harto con él, me gusta jugar con su tía, y me dice, creo que ir al baño. Y de repente me dice, Coto, Coto. Y yo lo quedé mirando, ¿y de dónde aprendió la palabra Coto? Que era así como cuando uno decía Coto es parar, po. Espérame un poco. O sea, igual ese modismo parece que se sigue usando, seguramente lo escuchó, entonces, o sea, espérate que voy al baño, Coto. ¿Ya? Después, bueno, dice, permite la duda y la rectificación, eso ya lo vimos como algo positivo, pero a veces eso, o sea, es positivo, pero se pone negativo cuando a lo mejor hay una rectificación o te gritan de una manera y uno se queda como con esa palabra así como clavada en el corazón de que te trataron mal, ¿sí? Bueno, bidireccional, emplea lenguaje corporal y proxémico, ¿sí?
o sea, corporal, y proxémico sería kinésico, ¿no es cierto? Y proxémico, tiende a la improvisación, porque lo que decía al principio, uno no está, si se encuentra con alguien, uno improvisa o no está pensando o no está pauteado, decir, ya, yo me encuentro con alguien y le voy a saludar de esta forma, después le voy a dar la mano, después, no. Se asocia con textos informales, aunque no necesariamente también es de tipo formal, ¿no es cierto? Y utiliza el aire como vehículo. Aunque ahora hay otras, por ejemplo, está el internet, el chat, entonces que ha ido evolucionando la comunicación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Consulta? No, profe. ¿No? No, todo bien. Ya, Todo bien, entonces, todo correcto. son las 10. Nos tomamos un break de 15 minutos. Ya, profe. A las Ya, 10:15, yo tengo 10:01. A las 10:15 Ya, nos juntamos nuevamente para continuar. Ok, Ya, gracias. ¿Ya? Ya, ya. 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 Nos vemos.